Hola a todos, muy buen día. Un gusto saludarlos nuevamente. Muchas gracias por seguir acompañándonos en esta sesión que pues justo organizamos para ustedes para poder estudiar estos cambios que ha tenido el reglamento de la ley aduanera, así como también este nuevo documento que emite USEM sobre las preguntas y respuestas más frecuentes sobre la manifestación de valor. Sin duda alguna, pues este 2026 nos ha sorprendido con grandes cambios para la legislación aduanera. Y pues justo dando un poco de seguimiento al tema de el reglamento de la ley aduanera sobre algunos de los temas más importantes que hemos tenido en esta última modificación, vamos a empezar a revisar justo algunos puntos que pues desde mi punto de vista o desde lo que hemos visto en la experiencia vemos por ahí bastante interesantes al momento de la operación. Primero que nada, pues ustedes saben, mi mero mole, mi principal, lo que veo a diario, pues es el tema de control de inventarios. Y sin duda alguna es un tema que ha ido tomando importancia un poco a poco, porque estamos viendo cómo la autoridad ahora empieza a justo a pedir este requisito, ya no solamente para las empresas con programa IMEX, ¿no? Vemos que si bien en el artículo 59 ya teníamos detallado lo que se tenía que hacer con un control de inventarios, pues hoy en día ya sabemos que hay una manera o una condición de llevarlo permanentemente. Algo que hemos notado que pues básicamente es de bastante relevancia es justo como, pues, este reglamento o estas modificaciones al reglamento vienen a consolidar, ¿no? A consolidar los últimos cambios en las reglas, los últimos cambios en la ley. Y justo, pues, el día de hoy, para poder tener como que una trazabilidad, que justo es creo que una de las palabras que se han vuelto últimamente más de moda, pues vamos a ver, ¿no? El de dónde viene este cambio de reglamento, hacia qué artículo de la ley se puede dirigir y el por qué llegamos a este punto, ¿no? En este primer caso, pues nos remitimos a la modificación que tuvo el artículo 59, el cual pues nos habla justo de quienes introduzcan o extraigan mercancías dentro del territorio nacional. En específico, pues pidiéndonos que se deberá cumplir sin perjuicio de las demás obligaciones que estén previstas en esta ley, el tema de llevar un control de inventarios en forma automatizada y permanente. Esta palabra termina siendo un poco crucial porque, pues justo, ¿no? Porque ya se nos exige de una manera permanente. Eh, Anteriormente, también habíamos hablado un poco acerca del esquema en el cual se encontraban ya las empresas certificadas, ¿no? Donde justo se pedía pues llevar el control de inventarios que menciona el anexo 24, pero tener una alimentación constante a de lo que es pues las operaciones, ¿no? Dándonos un plazo máximo de 48 horas para que se actualizara y posterior, pues darle un acceso en línea a la autoridad para que pueda estar monitoreando todas estas operaciones. Como les digo, yo no veo tan descabellado que en algún momento, pues esta obligación termine siendo un esquema un poco para todos, pero justo el reglamento de la ley aduanera en su artículo 79, nos viene a aclarar un poco la situación para aquellas empresas que no son certificadas, que no tienen un programa IMEX y que realizan constantemente operaciones. ¿Qué es lo que nos viene a decir? Bueno, nos dice que para efectos del artículo 59, fracción uno de la ley, todos aquellos contribuyentes que importen las mercancías podrán cumplir con esta obligación siempre y cuando no sé, de llevar, perdón, un sistema de control de inventarios registrado en contabilidad que permita distinguir las mercancías nacionales de las extranjeras. Aquí va el primer punto, crucial, ¿no? El poder distinguir mercancías nacionales de las extranjeras.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el anexo 24, cuando se capturan las empresas IMEX todas sus operaciones, pues por la clave podemos tener una distinción, por la clave de pedimento, podemos tener una distinción de lo que son mercancías importadas definitivamente y lo que son mercancías importadas temporalmente. En este caso, pues como ya vamos a hablar o hablamos solamente de importaciones definitivas, nos dice que sí, que lo puedes llevar, justo por medios o sistemas que te ayuden para todo tu tema contable, pero a su vez, deberá de distinguirse las nacionales de las extranjeras. Además, nos dice que deberá de ser un registro de las operaciones con equipos electrónicos de registro fiscal que estén autorizados por la autoridad aduanera. Entonces, pues aquí sí hay un poquito más de tema, porque si bien en el anexo 24 no hay como que un listado de sistemas que cumplan, sino que pues cualquier control de inventario siempre y cuando cumpla con lo mínimo, pues se puede utilizar. Y aquí algo que es también interesante, nos pide llevando un control de inventarios con el método detallistas, siempre que el sistema o método utilizado permita de manera verificable distinguir las mercancías nacionales de las extranjeras. Volvemos a este punto, ¿no? Es como de, ok, o sea, no tienes que comprar un anexo 24, no tienes que implementar un nuevo sistema, simplemente asegúrate de que el sistema que ya tienes me pueda distinguir las mercancías nacionales de las extranjeras y que aparte lo puedas llevar bajo el método detallista. Revisando un poco este tema del método detallista, no veo o veo más bien que hay pues cierta diferencia justo, ¿no? Comparándolo con el control de inventarios que llevan las empresas IMEX. En la obligación para las empresas IMEX pues es llevar un control de inventarios bajo el método PEPS, primeras entradas, primeras salidas. En este caso, el método detallista tiene que ver un tema más con el costo de los inventarios, ¿no? No tanto con las cantidades. Este, y algunas características, digo, quizás este es un tema más de justo como de costos, de contabilidad, que pueden tener por ahí más detallado, pero pues igual para que tengan un poco de antecedente, aquellos que pues en el área de comercio exterior quizás les resulte nuevo todo esto y que ahora es una pues nueva obligación de la cual tienen que estar sumamente pendientes. Las principales características de este método detallistas es la valoración a precio de venta, es decir, estos inventarios se registran a su precio de venta al público en lugar de el costo de adquisición. El uso del margen de la utilidad, es decir, se aplica un porcentaje de margen de la utilidad bruta para calcular el costo de estos productos. Es un método que es muy ideal para el menudeo, porque pues es como para tipo de tiendas departamentales, tiendas de autoservicios o misceláneas. Y creo que esto es como que lo principal, que es una de las partes por las que veo que a lo mejor la autoridad quisiera ver estos inventarios bajo este método, que son grupos homogéneos, es decir, se nos agrupan los artículos similares para simplificar la asignación de costos. Pero básicamente, pues tendría que ser un control de inventarios, digamos que consolidado, ¿no? Si bien sí tener una relación de nuestros números de pedimentos, de nuestras facturas, todo el expediente que este corresponde, pues lo principal sería que podamos tener también de forma agrupada cuánto tenemos de inventario de cada mercancía. ¿Cuáles serían algunos pasos recomendables para poder aplicar este método? Pues justo sería determinar la mercancía disponible, ¿no? ¿Cómo vamos a saber qué inventario tenemos si no la contamos? Hay que sumar el inventario inicial y a partir de ahí, pues ir sumando las compras,
tanto al costo como al precio de venta. Es decir, siento que este va más como me suena mucho a un anexo 30, ¿no? Que también por ahí para las empresas certificadas es muy común, donde solo o lo que principalmente vamos viendo son fracciones con montos acumulados, y que solamente van entrando los montos de entrada y los montos de salida, ¿no? Que si bien no es el precio de venta, pues es el valor de la mercancía que realmente está siendo retornada. Calcular el factor costo, es decir, obtener la relación entre el costo y el precio de la venta y estar calculando un inventario final. Es decir, pues a las compras les restamos las ventas para ver qué inventario disponible tenemos, y para el tema de estimar el costo hay que multiplicar el inventario final al precio de venta por el factor del costo obtenido pues en el segundo paso. Entonces, como les digo, es un método donde el inventario se centra mucho en cómo en el costo o en el valor de las mercancías. Entonces, pues es algo un tanto no tan estricto porque solamente nos pide tener registro de, obviamente, pues aquí no hay obligación de retornarlas, no hay obligación de destruir desperdicios, no hay una obligación de tanto control. Simplemente, pues sí tener un registro y un detalle del cómo has estado manejando estas mercancías. Y justo creo que sí viene a ser un tema de bastante relevancia, aunque a lo mejor no es la principal obligación, porque justo en la práctica, algo que hemos visto mucho es cómo la autoridad está centrada en la materialidad. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, que cuanto mayor prueba se le puedan entregar sobre el transcurso que tuvieron las mercancías en tu empresa, pues para uno como contribuyente es mejor, ¿no? Quedas mejor librado. Nos han tocado ya en estos últimos meses varios casos donde, aunque se nos estén auditando operaciones en régimen definitivo, el control de inventarios es uno de los principales requisitos. Entonces, no hay que dejar de lado la importancia de este punto, porque sin duda alguna es un detalle o es una herramienta que a la autoridad le está sirviendo bastante para poder hacer una revisión. Que bueno, por ahí también hemos tenido otros detalles con el desconocimiento de ciertos reportes o de cierta información por el tema de el personal que tiene el SAT en la actualidad, los tiempos y la cantidad de auditorías que se les están exigiendo, pero pues a final de cuentas uno como contribuyente debe de entregar las herramientas suficientes para en cualquier medio de defensa pues también poder desvirtuar aquellas observaciones que no puedan estar correctas, ¿no? Entonces, mm, vamos viendo, vamos tratando de revisar qué nos puede faltar en este control de inventarios. Si ya tenemos un anexo 24, yo pienso que pues ahí la situación ya está un poco más sencilla, porque pues si ya llevamos un control diario de las operaciones temporales, la carga administrativa que aumentaría pues sería solamente el empezar a capturar estas nuevas operaciones, pero sin duda alguna pues ya es una ventaja de una herramienta. Si lo que no, pues ahí sería empezar a ver cómo en nuestro sistema actual, o peor aún, ¿no? Si no tenemos un sistema, ver la implementación del mismo, pues para que en el momento que la autoridad nos pida esta información, poderla tener a la mano y poderla entregar. Y bueno, pasando a otro tema, también un punto que si bien a lo mejor comúnmente no tenemos tanto acercamiento, no vemos tanto eh, con nuestros clientes el tema de las paqueterías, ha sido un tema que también ha venido modificándose en cada ordenamiento, ¿no? Desde que tuvimos la modificación a la ley aduanera el pasado 25 de noviembre, como las reglas generales del 2026,
y ahora con estas modificaciones al reglamento, ¿no? Que básicamente todas estas modificaciones se realizan para poder unificar este esquema de despacho por pedimento simplificado para este tipo de empresas de paquetería. Igual, nuevamente, yéndonos un poco al contexto de lo que nos marca este esquema, recordemos que en la ley aduanera tuvimos la creación del artículo 88 bis, donde justo nos decía que la ANAM, por sus siglas, podrá otorgar una autorización a aquellas empresas de paquetería para que puedan realizar un despacho aduanero de mercancías mediante procedimiento simplificado siempre y cuando se cumplan con algunos requisitos y condiciones, las cuales se establecerán mediante reglas. Por ahí tenemos la regla 723, que justo es la que nos habla de todos los requisitos que se tendrán que cumplir. Sin embargo, pues aquí este mismo artículo nos dice que estas empresas que estén interesadas en efectuar el despacho aduanero a través de procedimiento simplificado, deberán, primero que nada, solicitar la autorización a la cual se refiere la 723, llevar un análisis de riesgo que permita verificar el cumplimiento de estas obligaciones aduaneras, así como de comercio exterior, proporcionar a la autoridad aduanera acceso en línea al referido sistema y cumplir con las formalidades para efectuar el despacho mediante este procedimiento. Y al final, pues cumplir con las obligaciones correspondientes durante la vigencia de la misma. Esta autorización tiene una vigencia de 2 años. Entonces, pues creo que me gusta exponerlo, me gusta hablar de este esquema porque siento que justo es un procedimiento que ha venido trayendo esta rastreabilidad, ¿no? De primero una modificación en la ley, luego una modificación en las reglas, y por último la modificación en el reglamento, ¿no? Que a final de cuentas nos ayuda para tener, pues ahora sí que un entendimiento completo del mismo. Y también, a su vez, recordemos que tuvimos la adición del artículo 88 ter en la ley aduanera, el cual nos dice que pues justo la NAM podrá cancelar la autorización por cualquiera de las siguientes causas. Justo cuando se dejen de cumplir los requisitos, que es básicamente lo que pasa con cualquier tipo de autorización que nos da alguna autoridad, como lo es pues un programa IMEX, una certificación, un programa PROSEC. Si dejas de cumplir con los requisitos, pues es la principal causal de cancelación. Cuando se incumple en las obligaciones inherentes a la misma o aquellas que puedan estar establecidas en ley o en la misma autorización. Y ahora, con relación a estos dos artículos, venimos a ver las modificaciones al reglamento de la ley aduanera donde justo pues el artículo 38A que se modifica nos dice que las empresas de mensajería y paquetería que estén autorizadas conforme a este registro del cual se habla en el artículo 88 bis de la ley aduanera, podrán realizar el despacho de las mercancías que transporten bajo procedimiento simplificado, siempre que el valor de las mismas no exceda el monto que se establezca en reglas. Entonces, básicamente es una condición que ya está en reglas, pero que se viene a reafirmar en reglamento, ¿no? ¿Cuál es este monto? Este monto, según la regla 375, perdón, la regla del procedimiento y donde vienen todos los requisitos, por si no la mencioné bien, es la 373. Pero justo en la 375 nos habla del despacho aduanero de mercancías mediante el procedimiento simplificado, nos dice que estas empresas que cuenten con esta autorización a la que se refiere la regla 373 podrá efectuar el despacho aduanero de las mercancías por ella transportadas cuando el valor en aduana no exceda el valor de $2,500 o su equivalente en moneda nacional o extranjera, ¿no? Entonces, básicamente, aquí ya vemos, ¿no? La aplicación en la ley, la modificación en el reglamento y el amarre con las reglas, ¿no? Y también tenemos la adición del artículo 38b,
que nos dice que se podrán establecer mediante reglas algunas facilidades en la presentación del trámite relativo a la prórroga. Para esta autorización hay una prórroga, la cual se nos menciona en el artículo en 88 bis, en su cuarto párrafo, que justo lo tenemos aquí, y nos dice que la autoridad podrá otorgar hasta por un plazo de 2 años, eh, siempre y cuando haya una solicitud del interesado que esté presentada ante la ANAM 4 meses antes de su vencimiento y siempre y cuando se sigan cumpliendo con los requisitos previstos para su otorgamiento y las obligaciones derivadas de la misma. Entonces, aquí el principal requisito para que podamos renovar, para que las empresas de paquetería puedan renovar este registro, pues es estar en cumplimiento, ¿no? Es estar al día y es estar justamente pues al corriente con las obligaciones obtenidas por esta autorización. Ahora, el reglamento en este mismo artículo 38b nos dice que las facilidades a las que se refiere el párrafo anterior serán aplicables únicamente si los interesados cumplen con los siguientes requisitos. Estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. ¿Esto cómo lo cumplimos? Pues con una opinión positiva, la cual pues está ciertamente relacionada con pues la constancia de situación fiscal y el RFC de la empresa cuando no se le haya emitido y notificado la resolución que determine que emite falsos comprobantes fiscales en términos del artículo 49 bis del Código Fiscal. Esta nueva revisión, que también fue una de las modificaciones importantes para este año en el Código Fiscal, donde pues tenemos este tipo de revisiones express, donde se nos pueden determinar ciertas cosas, ¿no? Entonces, el encontrarse en este proceso o el que se le haya emitido a alguna resolución puede ser causal de que no acceda a la renovación. El ya famoso entre las autorizaciones no encontrarse en el listado de las empresas publicadas por el SAT conforme al artículo 69, con excepción de la fracción sexta, y así también como el artículo 69b, cuarto párrafo, y 69b bis, que pues básicamente son todas estas empresas que llegan a tener pues justo, ¿no? Operaciones ahí que no son correctas o que no están bien hechas ante los ojos de la autoridad. Y ya por último, pues seguir con los certificados de sellos digitales vigentes y no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 17H y 17H bis del Código Fiscal de la Federación, durante los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud. Entonces, pues nada más hay como antecedente y como un poquito resumen, esta autorización se le solicita a la NAM. La NAM te lo otorga y tiene un plazo de 2 años. La puedes prorrogar y el periodo para prorrogar empieza 4 meses antes de su vencimiento. Sin embargo, hay todo un listado de obligaciones o de condiciones que se tienen que cumplir al menos 12 meses inmediatos anteriores, es decir, al menos un año antes de esta renovación. Entonces, si se fijan, así como en esta, en todos los programas, en todas las certificaciones, en todas las autorizaciones, la autoridad está cerrando filas para justo asegurarse del cumplimiento de las obligaciones, lo cual pues sin duda es bastante importante porque era lo que yo les mencionaba en la pasada sesión donde analizamos justo la ley aduanera, que es como el SAT quiere niños bien portados, el SAT no quiere andar es como la mamá, ¿no? No quiero que después me vayan a andar hablando de la escuela. Es como, pues yo te vigilo, te fiscalizo para que no puedas, o sea, si me incumples con algo, pues vas a tener tu castigo, vas a perder tus privilegios y siempre y cuando cumplas con las cosas bien, pues yo te voy a dejar trabajar y vas a poder seguir operando, ¿no? Entonces, este es de suma importancia este seguimiento a todos los requisitos y justo la parte
de la empresa, el departamento, el encargado de las operaciones de comercio exterior, siento que es pues el principal punto, ¿no? O el principal punto de choque donde están recayendo todas estas modificaciones. ¿Por qué? Porque pues ahora son muchos más datos que se tienen que estar revisando y sobre los cuales hay que estar al pendiente. Y bueno, pasando a un siguiente tema, vamos a hablar acerca de un cambio que hubo para los agentes aduanales, que como sabemos, pues también han sido otros grandes protagonistas de estas modificaciones. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la convocatoria para agentes aduanales. ¿A qué se refiere esta convocatoria? Pues bueno. Anteriormente existía un plazo de cada 2 años para que pues, las autoridades aduaneras publicaran una convocatoria para la solicitud o para que se abrieran nuevas patentes aduanales. Este, por ahí creo que ha habido algún tema de cuando la convocatoria no se abre, ciertas personas que están interesadas en acceder a la asignación de de una patente aduanal, pues justo podían meter amparos para que pues, se les considerara, pero en esta ocasión el artículo 212 del reglamento se reforma y pasa a ser muy claro. Nos dice que la convocatoria a la que se refiere el artículo 159 en su segundo párrafo de la ley se podrá realizar o se realizará a través del Diario Oficial de de la Federación en atención, y aquí está lo padre, en atención a las necesidades de las operaciones de comercio exterior detectadas por las autoridades aduaneras. Es decir, ¿cuándo? Pues cuando las autoridades aduaneras lo sientan necesario. ¿En qué se podrá basar? Pues a lo mejor en la apertura de nuevas aduanas, en el crecimiento de tráfico en ciertos puntos estratégicos o en ciertos puertos, en ciertos aeropuertos o en ciertas fronteras, este, o no sé, a la baja de algunas otras patentes. Todo se irá midiendo bajo su criterio. Ellos determinarán cuál es un momento de necesidad para nuevas patentes aduanales, y hasta entonces se abrirá esta convocatoria y pues se podrá presentar la solicitud, ¿no? También todo esto nos dice que pues este análisis de la necesidad se dará por parte del Consejo Aduanero, el cual se refiere al artículo 159 bis de la ley. Y justo lo menciono y aquí también hasta lo resalto, porque es una de las nuevas personalidades que vemos implementadas en estos cambios de tanto de la ley como del reglamento, ¿no? Este famoso Consejo Aduanero que viene a poder tener un poco más de control sobre justo las necesidades y las operaciones que se tienen tanto con los agentes aduaneros como con pues la operación en general, ¿no? Y justo para traer ahí el contexto también de este último tema, vamos a hablar de lo que es el Consejo Aduanero. Para empezar, tuvimos la integración del artículo 159 bis en esta última modificación a la ley, y nos empezó a hablar de esta nueva personalidad, ¿no? Que nos dice que el Consejo Aduanero conocerá y resolverá respecto al otorgamiento, suspensión, cancelación y extinción de la patente, así como la inhabilitación de agentes aduanales y de la autorización, inhabilitación y cancelación de la agencia aduanal, que recordemos que también es como una nueva personalidad a la cual se le da ya más importancia, así como de sus prórrogas. Y justo nos empezaba a medio detallar qué va a ser este Consejo Aduanero, ¿no? Nos decía que este Consejo Aduanero se integrará por una persona servidora pública de la Secretaría, refiriéndose a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, es decir, el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas de México, es decir, pues la ANAM, y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Y así, ¿no? Nada más teníamos las dependencias que se verán involucradas. Por ahí he escuchado a otros colegas justo el mencionar, ¿no? Que este consejo aduanero, pues quisiese sonar como si fuéramos a tener a un grupo de Avengers o de Liga de la Justicia que pues van a estar ahí, ¿no? Vigilando todo el tema aduanero y que todo se cumpla bajo lo dicho por la ley. Entonces, pues ahora tenemos esta personalidad y justo en este mismo artículo también nos habla que este consejo conocerá y resolverá de la autorización, otorgamiento, prórroga, suspensión, cancelación o extinción de las demás autorizaciones y concesiones previstas en esta ley. Es decir, va muy dirigido hacia el monitoreo y la revisión de los agentes aduanales, pero también tendrá facultades para demás autorizaciones y concesiones. Todo esto conforme a los lineamientos que establezca la Secretaría. Para estos efectos, las autoridades aduaneras deberán someter para determinación del Consejo en forma previa los proyectos de resolución correspondientes. Y creo que también esto viene a aclarar un poco el por qué los cambios en ciertas reglas, en ciertos artículos tanto, perdón, de la ley como del reglamento, que se dejaba de lado el decir el SAT, Hacienda, o bueno, Secretaría, o incluso la ANAM. Y si veíamos todos estos, estas reglas o estos artículos que mencionaban a personalidades muy en específico, nos los cambiaron por la autoridad aduanera, ¿no? Entonces siento que ahora esta autoridad aduanera, pues va a ir muy ligada a lo que es el Consejo Aduanero. ¿Por qué? Porque pues ya tenemos ahora sí que un consejo, un grupo de miembros que pues abarcan un poquito todas las áreas o las aristas de lo que interviene en la operación aduanera, ¿no? Entonces, eh, hay que ir viendo cómo avanza, cómo se le da seguimiento a esta nueva personalidad, porque justo en el reglamento tenemos en el artículo 211A que nos habla de que el Consejo Aduanero, al cual se refiere el artículo 159 bis de la ley, estará integrado. Y aquí, si bien ya sabíamos qué secretarías, qué dependencias van a participar en la creación de este consejo, el reglamento ya es claro en decirnos qué puestos o qué personalidades podrán acceder a ser partícipes de este consejo, ¿no? Que siento que ya va muy directa la flecha, pero pues bueno, a final de cuentas no pueden poner un nombre como tal, ¿no? Sino quien esté en su momento en cierto cargo. Nos dice que habrá una persona presidenta, entonces el único puesto que al momento está designado o ya determinado en este consejo va a ser un presidente o una presidenta eh, que será servidor público o servidora pública designada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el mínimo nivel de dirección general. Es decir, pues entonces la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá que ver entre sus direcciones generales eh, a quien determina como presidente o presidenta de este consejo. Una persona determinada por la NAM con cargo mínimo de dirección general de igual forma, una persona designada por el SAT con cargo mínimo de administración central o su equivalente y una persona designada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con cargo mínimo de dirección general. Entonces, pues básicamente va a estar armado por direcciones generales y administraciones centrales de cada una de las dependencias quienes serían como quienes tendrían la capacidad, el conocimiento y la autoridad para poder aplicar las necesidades que vaya viendo el Consejo Aduanero, ¿no? También nos habla este artículo 211A que dicho consejo contará con la participación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en calidad de invitada
a través de una persona servidora pública que designe esta agencia, quien deberá contar igualmente con un nivel mínimo de dirección general. Y esto me parece pues también bastante importante porque hemos visto justo con el avance de la tecnología, ahora sí que a nivel global, el cómo ni los sistemas tanto de regulación de contribuciones o los que se utilizan en las aduanas se pueden ver libres de fallas, de hackeos, de intervenciones. Entonces, pues justo tener de lado o considerada también a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pues es una arista importante que veo yo bien que se tome en cuenta para poder consultar sobre cualquier tema que tenga relevancia, pues con toda la tecnología que también se está implementando, ¿no? Para el control de la operación aduanera. Y ya por último, pues nos dice que este consejo tendrá la capacidad de emitir la regla para su organización y funcionamiento. Entonces, por ahí quizás estemos viendo un nuevo documento en el cual se establezcan estas reglas o no sé si se vayan a poder ir incluyendo en lo que ya tenemos actualmente con la finalidad pues de darle mayor claridad a las actividades o a las, am, no características, a las áreas donde se podrá concentrar el consejo aduanero teniendo pues la relevancia y teniendo sí ya de una forma más clara, pues justo, ¿no? ¿Qué tanto van a poder interferir o qué tanto van a poder determinar con base pues en todo el conocimiento que tanto los puestos como pues la experiencia les pueda dar a estas personas? Y bueno, hasta aquí quedaría mi participación con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, por estar aquí con el licenciado Alberto y la licenciada Violeta. Este, por el tema de los tiempos, somos tres, tenemos tres exponentes, tenemos un tiempo ahí más reducido. Si surgieron algunas preguntas, en un momento, pues por ahí las estaré atendiendo por el chat. Pues igual, de cualquier forma, saben que aquí pues ya tienen todos los contactos en caso de que requieran algo más. De mi parte, pues sería todo. Nuevamente fue un gusto nuevamente compartir un espacio tanto con el licenciado Alberto como con la licenciada Violeta. Y pues más que nada a poderles brindar a ustedes esta información. Gracias por seguirse manteniendo actualizado. Y pues no nos despedimos porque pues sabemos que todavía falta una parte. Pero de mi parte sí sería todo. Muchas gracias. Bueno, seguimos con lo que es la capacitación. Ahí si tienen alguna duda sobre lo que nos compartió, nos expuso el licenciado Manuel, con mucho gusto estaremos atendiendo sus consultas. Pueden ponerlas ahí en el chat, cualquiera que podamos resolver ahora en el momento. Si no, igual llevamos de tarea para poderles atenderles a sus dudas que queden por ahí pendientes, ¿no? Seguimos un poquito todavía platicando las modificaciones al reglamento de ley aduanera. Como bien sabemos, bueno, voy a enfocar un poquito ya estas modificaciones a lo que por ahí también nos lleva la sesión, la plática, a manifestación de valor y pues los documentos que también siguen siendo, hubo modificaciones para lo que va a ser todo el expediente de comercio exterior para la importación. Ya cámara, como bien se ve, me acompaña la licenciada Gabriela Muñoz que posterior estaríamos entre las dos justamente platicando las preguntas, todo lo que son las dudas a la manifestación de valor, para que también sea una nutritivo la información que podamos compartirles el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes en compañía de la licenciada Violeta. Damos inicio para comenzar con el apartado de la manifestación de valor. Entonces, Violeta, ¿nos apoyas, por favor?
Primeramente, voy a mencionar estos temas que traía por ahí pendientes, justamente artículos nuevos que se abren al reglamento de ley aduanera, que vienen a soportar justamente a todo lo que es la ley aduanera. Por ahí teníamos ya el expediente que el 36A son los documentos anexos que deben de compartirse, integrarse en el expediente que acompañan al pedimento. Viene a hacer mención a este nuevo artículo 64A que aquellos documentos que justamente nos viene a hacer muy claro esta parte. Tengo el cursor por... Quiero... sí, es este, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que nos dice ahora? Que todos estos documentos que son del 36A, que por ahí ya revisamos y si todavía tenemos dudas, ya por ahí les platiqué también que para el próximo mes vamos a tener una sesión específica justamente de todo lo que es el expediente, qué es el 36A, qué es el 59, qué es esa famosa regla nueva que tenemos que es la 3142 y qué nos aplica y qué no nos puede aplicar, dependiendo también del esquema de importación que estemos llevando a cabo. Dice que todos estos documentos deben ser también declarados y transmitidos como acuses en el pedimento cuando hayan sido generados por el sistema de en el sistema electrónico aduanero. Siempre y cuando estos documentos listados en el 36A se digitalicen, se anexen como documento digitalizado al pedimento, con más razón, son documentos que deben de estar en el expediente. Aunque estén, no podemos omitirlos, sabemos que están en el 36A ya nos hace esta invitación que si están digitalizados deben de ser, sin menor a dudas, están en el expediente, ¿no? Por ahí, bueno, rápido, pues es el documento equivalente, factura comercial, documentos de transporte, certificado de origen cuando aplique, cuentas aduaneras cuando aplique, demás documentos que por ahí tenemos que pueden aplicar en la operación. Igualmente que tiene que estar siempre pues para disponibilidad de que la autoridad pueda verificar la información cuando esto sea requerido por la misma, ¿no? Bueno, creo que y bueno, el artículo 81 justamente, que he platicado, el que nos lleva para temas de manifestación de valor. Sabemos que el 81 son o documentos anexos a la manifestación de valor. No meramente eran documentos para todo el expediente, ya todos se van a complementar, van a ser parte del expediente, pero hay que tener muy en claro que estos del 81 son los documentos anexos para la manifestación de valor que se deben de estar también transmitiendo vía BUSEM cuando se transmita la manifestación de valor, ¿verdad? Justo viene a hacer un énfasis o corrección justamente a la fracción primera, que ahora nos dice que es el comprobante fiscal digital por Internet o el documento equivalente que cumpla con los requisitos que establezcan mediante reglas. Bien, entendemos que a documento equivalente la autoridad viene un poquito a cambiarnos los términos que mencionamos al día a día. Ya no es solamente decirle factura comercial, hay que también entender qué es este término ahora, documento equivalente. Ok, de la fracción 2 a la 6 no hubo modificaciones, de esto ahorita también las bloqueé para no causarnos ahorita confusiones, ¿no? Son los mismos documentos que ya conocemos y están listados. Ahora sí, lo que nos trae es el punto 7, el contratos, que anteriormente solamente decía contratos de compra relacionados perdón, contratos relacionados con la transacción de la mercancía, objeto de la operación. Ahora viene y nos agrega, y en su caso, órdenes de compra. Esta frase viene y se agrega, donde nos da la pauta, la facilidad de que usemos órdenes de compra como un documento adicional a nuestro contrato. No dejemos de vista, no omitamos el contrato. El contrato sigue siendo el documento principal que debemos incorporar a la manifestación de valor. Nos da esa pauta de que podamos usar órdenes de compra, pero entonces, sí, seguimos en la misma recomendación. Trabajemos, diseñemos contratos con nuestros proveedores, con la mayoría de ser posible. Sabemos que hay importaciones que son por una sola ocasión y no vemos necesario un contrato meramente como llevarías un contrato con tus proveedores, perdón, de más frecuencia. Busquemos tener un documento que pueda, para esas operaciones únicas,
un documento que pueda darle esa certeza como un contrato y no solamente podemos hacerlo como una orden de compra. Ay, me llegó. Ok, entonces es muy impuntual tener esa parte marcada que aunque tengamos ahí la orden de compra, es importante seguir teniendo y trabajar el contrato, ¿no? Nosotros justo ya traíamos esa dinámica, dice, forma de trabajarlo, que sí usemos siempre el contrato, que entendemos que la orden de compra, pues es la que viene actualizada con la mercancía exacta a la que se va a hacer la importación. Lo que buscamos es siempre es tu contrato de base y agrega esa orden de compra, que es la que trae la información exacta de la mercancía que estamos importando al momento. Entonces, vuelve, nos da, afortunadamente de algún modo la autoridad nos ayudó un poquito sí a coincidir con lo que traíamos en nosotros en nuestra recomendación, que sean ambos documentos. Entonces no quitemos del pie la insistencia con dirección, que se tienen que trabajar contratos, busquen por favor esa parte para que puedan cumplir correctamente la manifestación de valor. Que bien sabemos, se va a volver ya obligatoria su transmisión por buceo a partir del 1 de abril de este año, ¿no? Ok. Creo que para la fracción 8 no hubo modificaciones, no la dejo aquí listada, pero pues bueno, sabemos que se tendría que ser todos aquellos documentos, facturas o algún otro comprobante, documentos donde se mencionen los incrementables que te apliquen a tu operación. Si en tu operación no traes ningún incrementable, pues bien, obviamos que este documento pues no es necesario incorporar hasta a tu pedimento, a tu manifestación de valor, perdón. La fracción 9 nos dice cualquier otra información y documentación que sea necesaria para la determinación del valor en aduana o comercial o valor comercial de la mercancía de que se trate. Aquí hubo un ajuste también para indicarnos esta parte, valor comercial de la mercancía. Igualmente creo que es cualquier otro documento que pueda soportar el valor de la mercancía cuando no sea suficiente nuestra factura comercial, o sea, nuestro documento equivalente, va a ser para aquellas operaciones justamente, solamente donde si nuestro documento equivalente no es suficiente para comprobar y demostrar nuestro valor en aduana o valor comercial, es necesario que incorporemos los demás documentos que nos ayuden con esa información. Es una información, como bien lo sabemos, abierta, porque no es exactamente, no nos dice qué documento. Va a ser cualquier documento que nos ayude a soportarlo. Bien, podríamos a veces entender obviando una orden de compra. Si ahí vienen también valores, ese documento también nos contaría para este apartado, pero puede ser cualquier documento donde esté esta información. Y bueno, justo la nueva fracción que se agregó a este artículo es la fracción 10 que nos dice las notas de crédito o documentos donde consten descuentos especiales en numerario o especie para aplicarse en el momento que corresponda al pago de cada operación de compra-venta realizada, ya sea parcialidades o en una sola exhibición. ¿Por qué viene ahora esta nueva fracción? Creo que también por ahí, en una cápsula anterior, el licenciado Manuel también estuvo haciendo mención de esta fracción, de estas notas de crédito que ahora se vienen a hacer como un documento anexo para manifestación de valor. Y bueno, sabemos un poquito para el expediente. Por aquellas mercancías que no nos aplique un pago o se tenga alguna negociación pendiente con algún proveedor que nos esté aplicando para esa transacción de esa mercancía mediante una nota de crédito, el pago por esa mercancía que vamos a adquirir nuevamente. Entonces es necesario que se estén incorporando ahora estas notas de crédito que igual nos van a ayudar a soportar ese valor en aduana o valor comercial de la mercancía que estemos importando. Igual es muy claro el documento que debemos incorporar. También es muy claro, no nos aplica en todas las operaciones, será en aquellas donde se trate de alguna operación, donde tengamos una, un beneficio o un crédito pendiente con el proveedor y se vaya a sustentar de esta forma en la siguiente importación que se tenga en puerta, ¿no? Entonces es muy importante también tomar en cuenta esta información. Como bien mencionamos anteriormente, a veces la persona que está realizando la importación, la manifestación de valor,
puede que no tenga esta información al momento. Es muy importante estar en comunicación con contabilidad, con compras, para tener ese antecedente, que podamos justamente transmitir esa información de forma correcta, ya que ellos tienen esa información de primer momento, ¿no? Entonces, volvemos, insistimos, hay que llevarnos mejor entre todas las áreas de la empresa para poder tener siempre toda la información. Al mismo tiempo, hay un nuevo artículo, que es el 235F. Realmente estos artículos, el 235, que son varios, está de la A, creo que lo vi hasta la K, son ya obligaciones y más bien para también los agentes aduanales, agencias aduanales, que tienen que tener ahora esta obligación que vuelve, aunque bien decimos, hay esa obligación, porque aquí lo tenemos bien marcado, del 59 del importador y del exportador, tener cierta información, proporcionar cierta información. También lo indica que desde en los artículos 167H, fracción tercera de la ley aduanera, que también es una obligación de él tener el expediente, los documentos anexos de la manifestación de valor. Viene acá desde el reglamento también a puntualizar esta obligación, que se conserven todos los documentos que se relacionen con tu manifestación de valor. Entonces, importadores, sí es obligación transmitir manifestación de valor, incorporar todos los documentos que les aplique conforme a este 81, pero también es obligación compartirlos con el agente aduanal, agencia aduanal, para que ellos también puedan conservar estos documentos, porque también, como bien lo vemos, desde el artículo 167 de ley aduanera, es obligación de ellos. Y bueno, el reglamento lo viene a soportar, también marcando que esta obligación es del agente aduanal. Dices, estamos hablando de las obligaciones, todo lo que tiene que hacer el importador, sí, pero volvemos al tema. El agente aduanal ahorita, las agencias aduanales tienen que estar también muy al pendiente de tener toda la información, estar cumpliendo, entonces ya se vuelve todo de la mano. Yo ya tengo que también aprender y a poder estar, que lo estemos haciendo así, visualizar la obligación del importador, exportador, sí, pero ¿qué crees? También de la gente aduanal, la agencia aduanal. Entonces busca que que tengamos toda la información completa de lo más posible, tanto el importador como la gente aduanal. Si existe algo que no quieras compartirse, pues ya es una discusión, un acuerdo que se tiene que llevar a cabo entre los importadores y agentes aduanales para ver cómo se podría solventar esa parte de no compartir alguna información. Pero bien sabemos que está desde ley, que es obligación proporcionar dicha información y que se conserve también esta información, ¿no? Ok, bueno, eso creo que estaba muy en base a lo que es la documentos para manifestación de valor. Tenemos también este nuevo artículo que es el 81A, que es la obligación de la implementación. Permítanme tantito. Bueno, bien pues. ¿Se sigue bien eso, no? Sí. Según yo. Ok. Bueno, estaba por ahí confirmando, moví poquito y dije, no vaya a ser que ya no se esté proyectando correctamente la información. Ok, el artículo 81A es un nuevo artículo que nos dice la obligación de implementar procedimientos de control interno para la integración y conservación del expediente electrónico. Platicamos, decimos que las leyes, las reglas, perdón, ya nos hablan de que tenemos que formar un expediente aduanero muy amplio, con demasiada información, pero aquí justo este nuevo artículo justamente nos viene a decir que es una obligación. Estábamos ahí renuentes a compartir esta información a la gente aduanal. Ya tenemos este otro artículo que también viene a reforzar esta parte, donde sí, justamente nos dice que tienen la obligación de integrar, resguardar el expediente electrónico, en el cual se implementen también procedimientos de un control interno para documentar los razonables y suficientes para garantizar, perdón, la correcta obtención, conservación y suministro de la información y documentación requerida, así como asegurar el acceso de las autoridades aduaneras a dicha información. ¿Qué viene a hacer todo esto? Justamente buscar esa trazabilidad también que por ahí
palabras nuevas que traemos, su materialidad también, tener todo documentado, resguardado, para que sea de más fácil acceso a la autoridad. Ya creo que pues esto cambiaría también un modelo de cómo serían ahora un requerimiento a la autoridad, ya que de algún modo se va a estar buscando que se comparta toda esta información en tiempo y forma al momento que todo esto se realiza, ¿no? Al momento que tengamos un pedimento pagado, tendremos que empezar a hacer esa parte de que estemos compartiendo, tener la información siempre registrada y fácil de localizar para cualquier circunstancia que pueda suceder. Ya volvemos, sigue siendo, nos viene a hacer esta confirmación. Hay que tenerlo eh, siempre actualizado porque ya así se vuelve obligación tal cual. Si todavía andábamos ahí que, ay, no, no creo, no, no va a ser, no va a entrar, pues bueno, el reglamento viene justamente a soportar todas esas dichos o ya publicaciones tenidas en ley aduanera y las reglas, ¿no? Entonces sí es una obligación, sí es importante tener ya toda esta información. Ok, seguimos. Por ahí la sesión pasada de ley aduaneras también estuvimos platicando sobre las cuentas aduaneras en garantía para aquellas mercancías que estén sujetas a precios estimados y estemos por debajo, con esa obligación de que tenemos que soportarlo mediante un depósito mediante una institución bancaria autorizada para soportar esa diferencia de pago de impuestos que nos tienen que aplicar al momento que hacemos la importación. Nos hace también justamente un nuevo documento que necesitan incorporar las, estos importadores y es esta famosa carta de crédito, la cual dice que si se que debe de ser compartida anexa al expediente, perdón, al pedimento, de forma como un documento electrónico o digital, a lo cual nos dice, pues hay que acompañarlo, hay que digitalizarlo, hay que causar ese famoso acuse de esta carta de crédito. Se vuelve justamente ese expediente de las importaciones con mercancías a precios estimados con cuentas aduaneras en garantía. Este documento, si se realiza y se ha estado realizando, se vuelve obligatorio estar en el expediente y se debe transmitir de forma digital, pero electrónica o digital, al pedimento. Entonces, a importadores con cuentas aduaneras en garantía, tomen nota, esta carta de crédito debe ser parte de su expediente y estar digitalizada en el pedimento. Si el agente aduanal ya les comentó o les va a comentar en sus próximas importaciones, no se enoje con él, no, no está mal, es una obligación y es bueno, tal cual, es una obligación y ya está marcado también desde el reglamento, ¿no? Entonces tienen que tener esta información también presente en su expediente. Ok, creo que ese era mi último tema. En temas a lo que es los artículos por ahí también pendientes relevantes, que como también ya platicamos poco con el licenciado Manuel, que queríamos retomar, que es parte de la parte del área, lo que es el expediente, la parte de la operación tal cual de una importación y exportaciones, qué documentos tenemos que tener, ¿no? Sin más damos seguimiento a lo que teníamos por ahí ya planeado y justamente creo que es el tema que también nos trae a todos por aquí, ¿no? Saber manifestación de valor, estamos a nada de que entre en vigor su obligación, ya estamos listos para transmitirla por Bucem, por ahí háganos saber, con una manita levantada en el chat, que nos vayan indicando de los que estamos aquí presentes, si ya se encuentran listos o si no. Vamos a ir justamente dándole como una lectura a estas preguntas, y dándole, pues claro, como bien sabemos, la autoridad tiene sus fundamentos, sus textos, que a veces nos causan dudas, qué nos quiso decir, ¿no? O a veces sí es totalmente claro, mucho mejor cuando sucede así, pero de todas maneras por eso aquí estamos, para ir dándole un poco a esa lectura de esa información, y poder justamente soportar esta parte, ¿no?
justo yo creo que le traemos nosotros ya un entendimiento, un decir, creo que estas son las que más nos causan una incertidumbre. En caso contrario, igual por ahí en el chat pueden hacernos las preguntas sobre si en alguna pregunta de esas todavía les queda alguna duda, ¿no? Ok, la primera pregunta que tenemos dice que ¿quién es el responsable de transmitir el formato E2, manifestación de valor? Y la autoridad nos dice quienes introducen, vamos a poner de acuerdo. Ahorita te lo paso. Quienes introducen mercancías al territorio nacional están obligados a efectuar la transmisión de la manifestación de valor, misma que puede realizarse con su firma o con sus certificados de sellos digitales generados para la transmisión de información a través de ventanilla digital, como más bien la conocemos, BUSE. Aquí queda muy claro y pues es obvio, la persona siempre obligada de transmitir y realizar manifestación de valor es el importador, exportador, porque ¿por qué hablo del exportador? Porque el artículo 59, su fracción tercera, nos habla justamente de las obligaciones de quien introduce y extrae mercancía del país. Entonces, ambos tienen que transmitir una manifestación de valor, sí. El importador con este formato mediante ventanilla única y los exportadores, por ahí si ya le dieron lectura a esta fracción segunda, la manifestación de valor sí existe a la exportación. ¿Cuál es ese documento? La factura. Tu CFDI cumple como tu manifestación de valor, siempre y cuando tenga todos los valores que son los necesarios para llevar a cabo tu exportación. Caso contrario, que ese CFDI no contemple todos esos valores comerciales de tu mercancía, cualquier otro documento que puedas tú emitir y transmitir como exportador cumple como manifestación de valor. Yo creo que es muy importante diferenciar y decir que manifestación de valor, este formato E2 es para importadores. Exportadores fácilmente con su CFDI se cumple. Ok. En la pregunta 2 que tenemos nos dice que en qué momento del proceso de la importación se debe transmitir la manifestación de valor. La respuesta que nos da la autoridad dice que se debe transmitir antes de que se realice el pago de las contribuciones y en su caso cuotas compensatorias señaladas en en el pedimento y debemos declarar el folio generado en el pedimento correspondiente en términos de la regla 151, fracción 3 de las reglas generales de comercio exterior vigentes. Entonces, en la práctica lo que pasa es que nos mandan nuestra proforma de pedimento para visto bueno. Si existen algunos errores, pedimos cambios. Y ya una vez que nosotros tengamos nuestra proforma correcta, realizamos la manifestación de valor en BUSEM. Una vez que ya también nos haya compartido el agente aduanal el COBE, ya podemos generar nuestra manifestación de valor y hay que compartirla al agente aduanal para que la anexe como un documento digitalizado con el identificador ED en nuestro pedimento. Entonces, antes de pagar el pedimento, hay que transmitir la manifestación de valor. En la pregunta 3 nos dice en qué campo del pedimento debo declarar el folio de la manifestación de valor, como ya lo mencioné, con el identificador a nivel global ED. Se declara el folio generado por BUSEM de la manifestación de valor. La pregunta 4 dice, ¿cuál es la periodicidad, perdón, con la que debo transmitir la manifestación de valor? Debe realizarse por cada operación de comercio exterior tramitada conforme a la regla 151, fracción primera de las reglas generales de comercio exterior vigentes. En caso de operar con remesas o avisos, la transmisión de la manifestación de valor se realizará hasta el cierre del pedimento, es decir, con el pedimento consolidado. ¿Por qué hoy surge esta pregunta, no? Porque anteriormente teníamos la posibilidad de que en la manifestación, en el esquema anterior, en manifestación que nada, pues puede decirse a máquina o a mano, podríamos transmitir manifestación de valor, perdón, de forma semestral o por única ocasión, por cada operación a realizar. Por eso es que todavía existían dudas aquí, cómo podemos seguir con ese esquema, ya no, hay que hacer manifestación por cada operación que vamos a realizar. Ya nos, pues creo que también la dinámica con Busem, es sencilla, amigable.
para poder llevarla a cabo por cada operación que estemos realizando. Ok. La pregunta 5 nos dice, ¿quiénes pueden consultar el formato de la manifestación de valor? Nos preguntan si existe alguna limitante de registros de RFC de consulta de la manifestación de valor. La autoridad nos dice que no hay un límite. Ahí en la manifestación de valor en BUSEM nos despliega las figuras que pueden consultar la manifestación de valor. Anteriormente, cuando salió la hoja informativa en agosto, teníamos más figuras, creo que también estaba el apoderado aduanal, ahora solamente nos queda representante legal, agente aduanal, ay, se me fue la otra, agencia aduanal, ajá, y otro. Ahora nos da como este beneficio de solamente otro, donde se pueden englobar a lo mejor varias figuras, entonces solamente está con declarar el RFC y pues elegir la figura a la que pertenece. La pregunta 6 nos dice en qué moneda se debe de llenar la manifestación de valor y cuál es el tipo de cambio que se debe considerar para el llenado. La respuesta es en moneda nacional. En ese sentido, en el tipo de cambio se puede considerar el publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al día hábil inmediato anterior al de la manifestación de valor, ya que es únicamente de referencia. Yo creo que aquí sí existía esta parte de dudas de qué tipo de cambio, de en qué moneda se iba a llenar, porque existen en BUSEM dos momentos en el que se declara el precio pagado o por pagar. Una es donde nos seleccionamos el COBE del que vamos a declarar la información y nos aparece ya sea precio pagado, precio por pagar o compenso pago. Entonces, ahí sí nos da la opción de nosotros elegir una moneda. Nos despliega pues todas las monedas yo creo que existen en el mundo. Ahora ya se venía realizando en la práctica que lo declarábamos conforme a la moneda que se usaba en el documento equivalente, pero ahora ya la autoridad viene con esta pregunta a resolvernos que hay que llenarlo en moneda nacional. Y yo creo que había también ahí confusión en el tipo de cambio, de que tal vez utilizábamos el tipo de cambio que pues era correspondiente a la fecha de causación. Yo creo que ahora podemos utilizar el tipo de cambio de un día hábil inmediato anterior en el que estamos realizando la manifestación de valor. Es decir, si por ejemplo nosotros hoy realizamos una manifestación de valor, nosotros podemos utilizar el tipo de cambio del día de ayer. Buena anotación, siempre y cuando esté publicado en el DOF. Ah, claro. Que es Publicada en el DOF. sí, sí, que nos quede bien claro que todo debe de ser ahí en Diario Oficial de la Federación, debe de estar esta información. Muy bien. La pregunta 7 dice, ¿es posible registrar más de un método de valoración para un mismo acuse de valor, el COBE? Respuesta dice no. En caso de presentar más de un método de valoración, debes registrar el de mayor importancia en términos monetarios. En manifestación de valor, seleccionamos el COBE y hay que elegir solamente un método de valoración por COBE. Entonces, si existe a lo mejor esta parte donde mencionábamos hace rato de relación de facturas y existen dos métodos de valoración, pues solamente hay que elegir uno, que es el de mayor importancia. Tampoco no nos dice qué criterios hay que tomar para considerar el de mayor importancia, pero pues nos dicen términos monetarios, suponemos con esto que es el que tiene un mayor valor. Ok. Pregunta 8. Si hay más de dos proveedores relacionados a un mismo pedimento, ¿se debe realizar la transmisión de la manifestación de valor por cada proveedor? Respuesta es no. Debe realizar la manifestación de valor por cada proveedor, ya que puedes agregar uno más acuses de valor, COBE, en la manifestación de valor, ya sea del mismo o de distintos proveedores, para posteriormente declarar el folio de la manifestación de valor en el pedimento. Esto también viene a duda porque anteriormente, con el esquema anterior, la manifestación de valor era por cada proveedor. No podías incorporar todos los proveedores que puedes traer
de alguna misma importación en un mismo contenedor, traes mercancía de varios proveedores. Anteriormente era así. En pedimento, todos los proveedores salían en tu pedimento, obviando, pero tenías que realizar manifestación de valor por cada uno. Ahora no, acá tú puedes, es una sola manifestación, relacionas todos los COBES de todos tus proveedores para que queden en una sola manifestación de valor. Ok. La 9 nos dice, en caso de subdivisión del acuse de valor COBE, ¿puedo declarar el mismo acuse de valor en diferentes manifestaciones de valor? Sí, siempre que el acuse de valor indique que será objeto de subdivisión. Entonces, recordemos que el artículo es 65, ¿verdad? El de la subdivisión. Ajá, 65 del reglamento. Del reglamento nos dice que si vamos a hacer una subdivisión, ya sea de, pues, de factura en este caso, se va a utilizar el mismo COBE. Si, por ejemplo, van a hacer una operación donde primero va a salir la mitad de la factura y en la segunda operación la otra mitad, en ambas operaciones se debe utilizar el mismo COBE, se debe declarar el mismo COBE, pero hay que indicar en el COBE la subdivisión. Entonces, en este mismo ejemplo, en cada uno de los pedimentos se va a realizar una manifestación de valor diferente, pero se va a utilizar el mismo COBE siempre y cuando se haya indicado en el COBE que hay subdivisión. Luego, en la pregunta 10, en caso de subdivisión en precio pagado o por pagar, tanto en el documento equivalente como en incrementables, debo considerar el valor de la subdivisión o el total del documento equivalente, tomando en cuenta que el acuse del valor COBE se emite por el total del documento equivalente. Nos dice que se debe considerar únicamente lo que corresponda a la subdivisión. Recordemos que a nivel pedimento, en el apartado de proveedores clientes, donde está los datos de la factura, si declaramos únicamente lo que sale en esa operación, lo que se subdivide, entonces hay que hacer la manifestación de valor de acuerdo a ese monto que se está declarando en el apartado de facturas del pedimento. Ok, preguntamos. El apartado valor en aduana, ¿a qué se refieren los conceptos de precio pagado y por pagar? Dice, el precio pagado es el precio que ya efectuó el importador por las mercancías importadas al vendedor y el precio por pagar corresponde a la diferencia entre el precio pagado y el total del precio pactado no sufragado al momento de transmitir la manifestación de valor. Es muy claro, si tú ya hiciste el pago total por tu mercancía, tú debes de estar declarando tu valor en aduana en, en el apartado de precio pagado. En caso contrario, que todavía no se hace el pago por la mercancía, como sucede en la mayoría de las importaciones, que está negociado el pago posterior a que se recibe la mercancía, pues tu valor en aduana debes de declararlo en el apartado precio por pagar. En los demás campos no nos causan error, trabas, si no tiene información, si se queda vacío. Entonces, eso hay que saber diferenciar justamente, creo que ahí es un punto, no tanto el entendimiento de estos conceptos, conocer realmente cómo estás negociando, trabajando con tus proveedores, que al final de cuentas tú le vas a indicar esta información a nivel manifestación de valor. Cuando le adjuntas los documentos, es como va a ir soportando esta información. En algún momento la autoridad pues va a poder revisar todos los documentos que estamos digitalizando y agregando a la manifestación de valor y pues va a ir pudiendo hacer ese match de lo que transmitimos y los documentos que estamos declarando. Entonces, si aún así existen dudas de lo que tienes que declarar. Quién sabe a veces esa información, el departamento de compras o realmente hasta dirección. No dudes en acercarte mejor con estas personas para que se confirme esta información y no estemos declarando información que asumimos que es lo que tendría que estarse declarando. Ok. En la pregunta 12 nos dice el apartado del pedimento. El número de pedimento se captura a 7 dígitos. La respuesta es que sí. En BUSEM está un apartado donde dice pedimento, entonces ahí van los últimos 7 dígitos del pedimento. Después tenemos al lado otro apartado que nos dice patente. Declaramos ahí la patente y al final está el apartado de la aduana, donde ahí sí nos despliega
por nombres, ya no es por clave de aduanas, es por nombres. Entonces sí, es a 7 dígitos. La pregunta 13 nos dice, si mi operación no cuenta con incrementables, decrementables, ¿qué información debo registrar en estos apartados? Entonces nos responde la autoridad de que si no existe información de estos incrementables o decrementables, pues no deben ser llenados, se pueden quedar en blanco, pues él no va a marcar ningún error si es que no existe. Ujú. Ok, pregunta 14. En caso de que en una sola operación de comercio exterior se involucren diversos términos de facturación y coterms, ¿cómo debo de declararlo? Respuesta: se debe declarar el de mayor importancia en términos monetarios, no obstante, realiza la aclaración en el apartado de cargar archivos. Es muy clara la información, justamente porque podrías tener varios Incoterms a declarar, pues puedes tener distintas facturas, distintos proveedores, que bien sabemos que esta información pues también va en base a tu COBE, entonces esta información es muy clara y justamente todo se va a soportar cuando compartas los documentos que van a ir soportando toda esta información como estás negociando, ¿no? Pregunta 15. ¿Cuáles son los documentos soporte a adjuntar en la manifestación de valor? Respuesta: al transmitir la manifestación de valor, debes adjuntar la documentación que soporte con la que cuentes, que permita comprobar el valor declarado de las mercancías a importar y que respalde el método de valoración utilizado para determinar el valor en la aduana de las mismas, tales como el documento equivalente, conocimiento de embarque y los demás señalados en el artículo 81 del reglamento de ley aduanera. Lo anterior con independencia de que debas obtener y conservar la información y otros medios de prueba, ¿no? Ya platicamos hace ratito 81, ¿no? Todos ese listado de documentos son los que debes de anexar a tu manifestación de valor, lo cual aplique, ¿no? Volvemos, ¿no? Un tema justamente con un tema de autovaloración o la forma en que estés tramitando, tengas negociada la información. Si no hay un pago por la mercancía, que está listado en el 81, pero si no existe, no has hecho ese pago por tu mercancía, obviamente no hay un comprobante de pago a declarar, a juntar. Entonces es muy claro, muy, bueno, creo que los que nos lista aquí justamente pues son los que bueno, documento equivalente y conocimiento de embarque son los documentos que siempre vamos a tener al momento que vamos a hacer esta manifestación de valor. Estos no tienes excusa, si los tienes, sí los tienes que anexar. El resto de los documentos, los que te vayan aplicando, seguimos haciendo el hincapié. Un contrato con su orden de compra siempre se tienen que incorporar en tu manifestación de valor digitalizados, ¿no? Ok, entonces, igual si queda duda, a posterior justamente vamos a estar haciendo un boletín donde podamos volver a listar todos esos documentos del 81 con los que están actualmente, ¿no? Con esta publicación del 23 de febrero. La pregunta 16 dice, si el contrato relacionado con la operación está en un idioma distinto al español, ¿debo juntar una traducción? Nos responde, no es necesario que adjuntes traducción al momento de la transmisión de la manifestación de valor. Bien sabemos que cuando está un documento en otro idioma que no es el español, la autoridad siempre nos solicita que hagamos una traducción al idioma español. En este caso, no es necesario. Obviamos con que cumpla, estamos insistiendo, cumple con tu contrato en el idioma que lo tengas. Con eso ya es suficiente. Ahí la autoridad tendrá ya las herramientas para hacer su traducción si le aplica, si está en otro idioma, ¿no? Ok, pregunta 17. ¿A qué se refiere el apartado compenso pago? Respuesta: a la forma de pago mediante compensación en lugar de flujo de efectivo por ser deudores recíprocos, el comprador y el vendedor. Por ahí ya también platicamos en una cápsula para YouTube esta pregunta. Volvemos justamente, creo que eran muchos de los que tenemos esa duda, ¿qué es compensa pago? ¿Cómo vamos a aplicar este término en manifestación de valor? Como platicábamos en el manual, no nos daba una definición de qué es compenso. Entonces nos causaba a muchos esa duda de qué información, qué debo declarar, ¿no? Ya traíamos nosotros nuestra interpretación, volvemos, confirmamos, la autoridad coincidió mucho con nosotros que esta forma de pago compenso es para aquellas operaciones donde en tu relación con tu proveedor traes un tema ahí, un saldo a favor,
por la mercancía que vas a importar en el momento. Entonces, y quieres aplicar ese saldo a favor para esta mercancía. Entonces, tú anteriormente ya tenías un pago por esa mercancía o algún documento. Puede aplicarnos aquí una nota de crédito también por una mercancía que anteriormente habías pagado o traía tu, ese crédito a favor. Esos serían los documentos que podríamos compartir en este caso. Y aquí tendrías que indicar justamente esa forma de pago, que esa ya aplicaste un pago por una anterioridad, por algo que te pueda aplicar, ¿no? Un saldo a favor, un crédito que tuvieras aplicado con el proveedor o por cualquier circunstancia que te pueda aplicar, donde no existe el pago real ni en el momento ni posterior por esa mercancía, porque vas a aplicar un saldo que tenías anteriormente, una información que ya tenías previo a esta importación. Entonces, ahí puede aplicarnos justamente esos documentos. Igual, si todavía te surgen, te quedan dudas cómo hacerlo, déjanos aquí en el chat y lo podemos todavía profundizar un poquito más. Ok, la pregunta 18 nos dice qué documentos se pueden enviar como comprobante de pago, perdón, en los casos en que la mercancía se pague en efectivo. Como respuesta tenemos que el documento en el que conste cantidad pagada, fecha de realización de pago, la descripción de la mercancía y toda información necesaria con la que se compruebe el pago efectuado. Hablábamos de que tal vez ya es un poco común que se realicen los pagos en efectivo. Yo creo que la mayoría pues puede ser transferencia o en algún otro tipo, pero si existe esta pregunta es porque alguien todavía lo puede realizar. Entonces, no nos especifica qué documento, nos deja abierto a que un documento en el que se declare la cantidad pagada, tal vez puede ser una notita de pago donde te la realicen incluso hasta escrita a mano, que te diga este es el monto que tú me estás pagando, aquí está sellada, firmada, no sé, y ese es el documento que se podría, adjuntar a la manifestación de valor. La pregunta 19 nos dice, una vez transmitida la manifestación de valor, ¿puede corregir información o incluir documentación sin que me impongan multas? Sí, siempre que se corrija la información o se incluya la documentación en forma espontánea en términos del artículo 73 del Código de la Federación. En su caso, se debe rectificar el pedimento correspondiente. Recordemos que a finales del año pasado, en diciembre, cuando se publicó la última resolución a las reglas, se eliminó este pago de multa que iba a existir en caso de que hubiera un error en la en la transmisión de la manifestación de valor. Entonces, si ahora nosotros queremos modificar la manifestación de valor, se puede generar otro formato sin problema. Pero si ya luego existe una modificación que afecte el valor de las mercancías, pues hay que considerar esta regla que nos mencionaba la 151, donde nos habla de la rectificación también de pedimento. Eh, Después, la pregunta 20 nos dice si rectifico mi pedimento sin afectar información relacionada con la manifestación de valor. ¿Es necesario que se realice la rectificación en la manifestación de valor? Nos dice que no, es lo que les mencionaba hace un momento con la pregunta anterior. La pregunta 21 nos dice, a partir del 1 de abril del 2026, ¿seguirá siendo aplicable la hoja de cálculo? La respuesta es que no, ahora que entre de manera obligatoria la manifestación de valor electrónica a través de BUSEM, la hoja de cálculo ya no es aplicable, incluso ya se eliminó del anexo 1 de las reglas generales de comercio exterior. Entonces, a partir del 1 de abril únicamente es obligatorio la manifestación de valor electrónico. Muy bien.
La pregunta 22. Las empresas de mensajería y paquetería registradas que importan mercancías mediante el procedimiento simplificado están obligadas a transmitir la manifestación de valor. Respuesta dice no, en términos del artículo 59, último párrafo de la ley aduanera. Que por ahí también ya el licenciado Manuel nos estuvo mucho platicando este esquema de las empresas de mensajería y paquetería registradas tienen justamente beneficios, otras obligaciones, y bueno, justamente aquí nos marca, ya tienen ese beneficio de no transmitir manifestación de valor. Entonces es muy claro, todas estas empresas de paquetería y mensajería se quitan de preocupaciones, este 1 de abril ellos siguen trabajando de igual forma, no hay nada que ellos tengan que implementar el 1 de abril, entonces ellos no. Ok, dice la pregunta 23. Si la mercancía que importo la recibo en consignación, ¿qué información debo capturar en el apartado de pagos y qué documento debo adjuntar? Dice, respuesta, debes capturar la información contenida en el apartado precio por pagar y transmitir la documentación con la que cuentes, de acuerdo a lo señalado con el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Justamente creo que un poquito andamos hablando, empatando todas estas dudas que vamos haciendo, ¿no? Si no traes un tema de un pago. Entendamos que consignación, pues es una mercancía que viene sin ya no nos aplica una transacción, no es una compraventa de la mercancía, es una mercancía que se comparte, se envía justamente sin un pago por ellas. Obviamente no va a haber tampoco un comprobante de pago, se va a complementar la información del 81 que si cuentes y si te aplique, y tu información va a ir en el apartado de precio por pagar. Como poquito lo platicamos anteriormente, los campos de qué valor vamos a ir declarando en qué apartado, justamente este es uno donde el precio, tus valores de tu valor en la aduana o valor comercial, irá en lo que son en los apartados de precio por pagar. La pregunta 24 nos dice si realizo una operación de importación temporal de material de empaque que retornaré con el identificador EB, ¿cómo debo realizar mi registro en los apartados de pagos y qué documentos debo adjuntar? La respuesta dice que tratándose del retorno del material de envase y empaque señalado en el artículo 108, tercer párrafo, fracción 1, inciso C de la ley aduanera, el cual nos habla de los plazos de permanencia de las mercancías al amparo del IMEX, utilizado en la exportación de mercancía nacional, podrás declarar el valor a que se refiere la regla 4320, primer párrafo de las reglas de comercio exterior vigentes. Esta regla 4320 nos dice que cuando nosotros importemos estas mercancías en el esquema de envases y empaques, podremos declarar el valor de $1, sea la cantidad que sea de mercancía, se puede declarar a valor de $1 siempre que declaremos el identificador EB. Entonces podemos utilizar como precio pagado o por pagar este valor de $1, nos dice la autoridad en esta respuesta. La pregunta 25 nos dice, si realizo una operación de importación de muestras, donaciones o productos bajo protocolo de investigación científica en las que no se realiza un pago, ¿debo llenar algún apartado de pagos? La respuesta, debes realizar el llenado del apartado precio por pagar y asentar en el campo momentos o situaciones cuando se realizará el pago y el tipo de operación de que se trata. Entonces hay que declarar tal vez si es una donación el monto que corresponde a este valor de estas mercancías, lo que mencionaba hace un rato la licenciada Violeta, algún otro documento, e incluso si no es el documento equivalente, algún otro documento que nos compruebe ese valor de las mercancías. Y hay que ponerlo en el apartado de precio por pagar. Podemos seleccionar a lo mejor otro tipo de pago, que es el que nos da la apertura para nosotros poder declarar en comentarios o en ese otro apartado donde nos dice especifique qué será, qué tipo de operación será, si será una donación, si serán muestras o cualquier otro tipo de esquema de operación.
Muy bien. Pregunta 26. Soy una empresa con registro en el esquema de certificación de empresas, modalidad operador económico autorizado. Estoy obligada a declarar el e-document que corresponde en el pedimento. Respuesta es conforme a la regla 733, fracción 24 de las reglas generales de comercio exterior vigentes, no están obligadas a declarar en el pedimento ni a proporcionar la manifestación de valor en las operaciones de comercio exterior tramitadas al amparo de su registro, salvo requerimiento de la autoridad. Como bien sabemos, antes teníamos, bueno, creo que es un beneficio que conservaron las empresas en esta modalidad operador económico autorizado de no presentar, proporcionar a la gente aduanal en el momento de la importación la manifestación de valor. Anteriormente, pues también la hoja de cálculo al momento de hacer la importación. Este beneficio también lo tenían las empresas certificadas en IVA y EPS. Ahora solamente es un beneficio de las empresas certificadas en OEA. Sigue siendo un beneficio para ellas. Bien, es muy clara la información. No están obligados a que se declare el pedimento ni a proporcionarse a la agente aduanal, pero sí es obligación de ellos transmitirla por buceo. ¿Cuál es el beneficio? Entonces se van a preguntar ahora estas empresas, oiga, ¿no? Que la puedes realizar en cualquier momento, previo a que exista la importación o posterior. Ya no tienes esa apuración que todos los demás importadores tenemos, que se tiene que realizar previo a tu pedimento porque hay que declarar en el pedimento. Entonces, estas empresas la pueden realizar en cualquier momento. Yo creo que seguimos en la misma recomendación. Realiza a la par de que haces el pedimento, aunque no se proporcione ni se transmita en el pedimento, para que no tengas esa carga. ¿Por qué? Porque si tienes un requerimiento para la autoridad, es posible que te la pueda solicitar y no queremos que estés en el momento que te requieran transmitiéndolas y que estés a full haciendo, no sabemos cuántas manifestaciones, no sabemos qué te pudiera requerir en el momento la autoridad. Entonces, recomendamos, si transmítelas, no te preocupes tanto como los demás importadores, pero es una obligación, es así. Entonces, no lo quites de pie, no te sientas en la comodidad de no transmitirla. Tienes que transmitirla, aunque no tengas la obligación de presentarla. Ok, y la pregunta 27 nos dice, soy una empresa con autorización de depósito fiscal para la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de transporte. Estoy obligada a declarar el e-document que corresponde en el pedimento. Respuesta, conforme a la regla 4531, fracción 18 de las reglas, no están obligadas a declarar en el pedimento ni a proporcionar la manifestación de valor, salvo requerimiento de la autoridad aduanal. Mismo caso que las OEAs, no te preocupes, no la realices con esa misma curación, no tienes que presentarla ni declarar en el pedimento, sí la tienes que transmitir. Entonces, quédate en tu tarea de realizarla en algún momento para que también tengas todo. Que bueno, una cosa es que tengas este beneficio de no presentar, pero es una obligación de todos los importadores el expediente aduanero. Y pues ahí sí tienes que tener todo tu expediente actualizado y a la mano por cualquier circunstancia que pudiera suceder, que la autoridad requiera información. Entonces, como sea, tienes que estar preparado para tener siempre la información a la mano. Cabe mencionar que pues son las únicas por ahora de las empresas que tienen el beneficio, bueno, importadoras, de no presentarla ni declararla en pedimento. Transmitirla todos. Ok, bueno, hasta ahorita son las 27 preguntas que Busem nos proporcionó, que creo que por ahí igual queríamos hacer esa anotación. Mucho ya platicamos, muchos ya vimos estas eh, preguntas. Mostrarles justamente, ya pudimos mostrarles el documento donde están las preguntas, estas preguntas que son estas 27, ya en publicaciones, quizás todos supimos, las pudimos adquirir. Por si existe alguna persona que todavía dices, oye, ¿cómo yo puedo también tener estas preguntas? ¿Dónde están? Por aquí ya le paso la voz nuevamente a la licenciada Gaby para que me diga justamente dónde podemos encontrar estas preguntas, ¿no? Ok, bueno,
Estas preguntas referentes a la manifestación de valor que acabamos de revisar, yo creo que, bueno, están en ventanilla única en Busem. Yo creo que todos pensaríamos que al ser preguntas frecuentes, pues las podemos encontrar en el apartado de, pues sí, de preguntas frecuentes. Aquí está un apartado en Busem, la barra de menú, en donde dice ayuda, dice preguntas frecuentes. Todos podríamos pensar que pues por el título ahí podríamos encontrarlas, pero no están ahí. Estas preguntas están igual en la barra de menú, en ayuda, en manuales y guías de usuario. Le bajamos un poco y está un apartado que nos dice toda la información que se ha publicado referente a la manifestación de valor. Entonces, estas son las preguntas frecuentes que se publicaron, se me fue la fecha, 23 de febrero. 23 de febrero. Entonces, están en el apartado de manuales y guías de usuario, no están en preguntas frecuentes, por si tienen duda ahí todavía. Entonces, pues yo creo que vamos a ver si hay dudas en el chat. Que igualmente, justo, ¿por qué se le fue la fecha aquí también a Gaby? Porque, o sea, sí tiene un apartado donde tiene hojas informativas, donde nos va consultando toda esta información, pero no toda la información que ellos publican lo mandan a una hoja informativa. Entonces, por ahí se nos puede pasar la fecha. El documento justamente donde están las 27 preguntas no trae una fecha específica. La proyectas, que la tienes, me ayudas a proyectarla. Ok. Preguntas frecuentes, Ah, ¿qué ok. tienes por ahí, no? Sí. Igual puedes darle clic nuevamente en descargar para que quede en vivo, que sí se puede, al darle clic, ese se descarga, ¿no? El documento no trae justamente una fecha. Si te vas en la primera página, normalmente cualquier documento, estamos acostumbrados a ver una fecha. A fin del documento, igual me ayudas a ir hasta abajo, en la última página una ley habanera, unas reglas, todo nos trae fechas, ¿no? Al inicio o al final del documento. Estas preguntas no traen fecha, justamente, ¿no? Porque no es una costumbre, no es algo que se tenga planteado en la autoridad para hacer en estos tipos de documentos. Pues bien sabemos que fue desde el 23 de febrero. Al día de hoy son las preguntas que tenemos. No sabemos si en el futuro puedan actualizar este documento, nos puedan agregar más preguntas, que por ahí justo antes de que vayamos justo al chat a ver qué preguntas tenemos, ojalá se hayan podido resolver la mayoría ahorita que le dimos lectura a las preguntas. Si no, creo que ya le eché un vistazo, hay alguna que sí podemos ahorita resolverles. También ya queremos también darles el aviso. Al inicio de la sesión les platiqué que próximamente estamos por confirmar fecha, que sea el 14 de abril. Vamos a tener una nueva sesión para platicar todo lo que es el expediente amplio, ¿no? Para manifestación de valor y para cada operación que tienes que realizar. Que es manifestación de valor, sabemos que son de los documentos previos, y expediente aduanero, que ya es conforme a un pedimento pagado, todos los documentos que debemos tener y proporcionar también a la gente aduanera y en su caso a la autoridad aduanera cuando esto sea requerido. Entonces también estamos que a lo que me llevaba, por ahí vemos un tema de interpretación y no vemos una pregunta, una respuesta a operaciones virtuales. ¿Nos aplica o no nos aplica una manifestación de valor? Ya estamos trabajando para presentarles también por ahí las salas el 27 de marzo. Estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube, justamente una cápsula platicando qué vamos a hacer, qué vamos a trabajar en operaciones virtuales. ¿Qué hacemos? Porque estas 27 preguntas no nos dijo nada de virtuales. Son dudas que tienen, sí, los importadores, sí. ¿Por qué la autoridad no nos hizo caso en esto? ¿Por qué no nos dijo nada? Todavía justamente estamos en ese stand-by. Ya estamos nosotros también justamente en esa, ¿por qué no? ¿Qué podemos hacer? Este 27 de marzo, estén ahí atentos, por ahí les vamos a presentar nuestras recomendaciones como SAIMEX, cómo podemos trabajarlo para que también podamos un poquito quitarnos esa inquietud y podamos trabajar y estar cumpliendo en esa parte de las operaciones virtuales
que seguimos justo, ¿no? No tenemos una respuesta todavía muy clara para ese apartado. Justo entonces, bueno, creo que vamos a darle un poquito lectura a las preguntas que nos pudieran haber hecho en el chat. Si son todas de manifestación de valor, qué bueno y qué preocupante, porque estamos a nada de entrar. El reglamento tuvo muchas modificaciones, pero no estamos hablando de dudas ahí. Pero estamos en tiempo justamente para ir resolviendo estas dudas, ¿no? Nos preguntan, creo que, sí, aquí. Marcela Contreras. Respecto a la moneda que se debe declarar, indica MXN con tipo de cambio del día anterior al que se emita la manifestación de valor. Creo que va toda junta, sí, ¿no? Ahorita le vamos haciendo, en todos los campos deben ir en valor en MXN, incluso el precio pagado y por pagar. Ok, yo creo que esta pregunta fue una de las que revisamos, donde se hacía la pregunta de que en qué moneda se debería declarar la manifestación de valor. La autoridad respondía que era en moneda nacional. No nos indicó qué campos en moneda nacional o qué campos en otra moneda, solo nos dijo en moneda nacional. Entonces, yo creo que entendemos que sí, que todos los campos, incluso el precio pagado o por pagar de las mercancías en moneda nacional, yo creo que así ahí sí hay un poquito de confusión todavía de que entonces, ¿para qué la autoridad nos despliega todas las monedas que existen si nos va a decir que en moneda nacional? Pues hasta el momento, entonces, con lo que nos responde, entendemos que sí, todos los campos, son en moneda nacional. Vamos a esperar de aquí al 31 de marzo si es que se publican otras preguntas frecuentes donde haya cambios en esta parte, pero hasta el momento sí, todos los campos en moneda nacional. Perfecto, dice Juan Mendivil. Sí, perdón, creí que dudé que lo leí mal. Dice, hola, ¿me permitas unas preguntas? En los empaques reutilizables con valor de $1, ¿qué valor debe declararse en la manifestación de valor? ¿Y cuál sería el método de valoración? Creo que por ahí creo sí quedó respondida cuando hicimos la lectura de las preguntas. Eh, Igual dice en la 2, y en los materiales consignados, ¿qué método de valoración debo declarar en la manifestación de valor? Ya que no estoy haciendo ningún pago en estas importaciones. ¿Me ayudas con la uno y les doy segunda? Ok, al retomar un poquito y para que quede claro, ¿no? Ok, recordemos que con este método de envases y empaques, pues no hay un pago realmente por esa mercancía, ya que pues es una mercancía que se está reutilizando en importaciones y exportaciones. Entonces, si no hay un pago por la mercancía, entonces nuestro método de valoración pues no va a ser uno, no va a ser método de valoración de transacción. Hay que declarar otro método de valoración, que en este caso pues yo creo que en estos casos lo más común pues en las operaciones es el método de valoración 6. Entonces sería pues yo creo que el método que deberíamos declarar para valor de estas mercancías que son en esquema de envases y empaques. Ok, y justo para la segunda pregunta de los materiales que son consignados, ¿qué método de valoración usar? No te puedo yo decir uno en específico, porque tú tienes que justamente, de acuerdo a ese material que viene consignado, tienes que hacer esa revisión previa con el demás personal, dirección, compras, contabilidad. ¿Cuál es el método que les aplica? Estamos claros que no es el uno. La obligación y la ley nos dice que tienes que ir descartando al 2. Si no te aplica el 2, vas a ir al método 3. Si no te aplica el método 3, vas a ir al 4 y sucesivamente hasta llegar quizás hasta el método 6. Pero esta es una tarea que se tiene que hacer en base a los métodos que tenemos que estar listados a partir del artículo 67 en la ley aduanera. Ahí sí, justo te digo, hay que revisarlo, platicar con todas las áreas que estén involucradas, el por qué viene la consignación y cómo podemos ir declarando ese método de valores. Aquí sí no puedo darte yo un método exacto porque puede ser
variable a cómo tengas también la relación con el proveedor en ese momento. Y nos dice Fanny Vizcaya, el tipo de cambio solo permite 3 decimales, ¿se redondea? Pues aquí también no nos dice la autoridad cómo debemos hacerlo, pero a lo largo de esta transición que ha habido, yo creo que no es tan afectante si se redondea o si se elimina solamente el último decimal, ya que vimos que pues solamente ese tipo de cambio es referente al día en que estás haciendo la manifestación de valor. Entonces, pues no creo que exista problema en que si se redondea los 3 decimales o solamente quitamos el último y le cortamos ahí. Muy claro, tal cual, ¿no? Entonces, de referencia no es obligatorio. Ujú. Y bueno, queda la pregunta de Marcela Contreras. En los materiales consignados, ¿qué método de valoración debo declarar en la manifestación de valor, ya que no estoy haciendo ningún pago por estas importaciones? Justamente lo que le comentamos previamente a Juan, no te podemos indicar un método tal cual. Es tarea de revisar con tu proveedor por qué es a consignación esta mercancía, que vayas descartando por cada uno de los métodos de valoración que tenemos y aplicar el exacto. Entonces, esa sí es mucho tarea. Igual si quedan dudas de cómo justamente asignar el método de valoración aplicable, pues podríamos revisarlo detalladamente con cada caso en específico. Entonces, por si gustan que podamos nosotros también apoyarles, pues por aquí pueden dejarnos sus Contactos. contactos, perdón, y si no, pues en caso, igual ya saben nuestras redes donde pueden estarnos, buscando, en donde como recibieron justamente la inscripción, en esos mismos correos pueden estarnos buscando, escribiendo para que podamos resolver las dudas. De todas maneras, todo, bueno, están nuestros correos principales, pues puede ser, creo que no traíamos ahorita preparado el correo de tanto de las dos servidoras, entonces, bueno, ya me va a ayudar aquí la licenciada Gaby a compartirles por el chat nuestros correos para que puedan, escribirnos y poder resolverles, si es necesario, la información. Ya andábamos casi despidiéndonos para irnos y Marcela nos avienta otra pregunta. Dice, ¿no se ha establecido un plazo para el despacho de las mercancías una vez emitida la manifestación de valor, cierto? Un plazo para el despecho. O sea, de que haya como un límite de plazo, o creo que no. Nos queda muy abierta tu pregunta, pero creemos que pues no hay un tiempo. Tú puedes realizar tu manifestación de valor cuando tengas toda la información que es necesaria para esa manifestación de valor. ¿Cuál es el plazo? Creo que antes del pago del pedimento. Esa es la única fecha que tienes de límite para realizarla. Previo, en el momento que tú tengas la información, puedes transmitirla y tenerla lista para que se presente tu pedimento. Creo que esperemos haberte entendido la pregunta Ujú. y puedas, de esa forma, pues realizarla. Realmente, pues, los agentes aduanales te van a estar solicitando la manifestación de valor antes de que se apague el pedimento. Entonces, ahí tienes tiempo límite para que se realice. Ricardo Vázquez nos pregunta, ¿podemos elaborar la manifestación de valor con el mismo tipo de cambio que le corresponde al pedimento o hay que elaborarla con el tipo de cambio de un día antes en que se realiza la manifestación de valor? Gaby, ¿les comentas? Pues ahí sí vimos en las preguntas frecuentes, la autoridad nos respondía que hay que declarar el tipo de cambio de un día antes en que se esté realizando y transmitiendo la manifestación de valor. Entonces, pues ahí tenemos nuestra respuesta. Un día antes, en un día hábil inmediato anterior, era lo que nos decía la respuesta, en que se transmita. Ajá. Bien claro, ¿no? Es de referencia en el momento que tú sientas posible y ya. Creo que un poquito justo, ¿no? ¿Por qué nosotros antes de tener estas preguntas recomendamos usar el tipo de cambio ya presente en proforma, que es el de fecha de causación ya en tu mercancía? Porque es un tipo de cambio que un experto que pues es personal de la gente banal ya consultó, ya tiene el dato. A veces nosotros
los importadores no sabemos justamente cuál es ese tipo de cambio correcto. Nos puede pasar, ¿no? Por también las miles de actividades que tenemos, podamos tener ahí dudas con el tipo de cambio. Recomendación, tienes esas dos opciones conforme a Proforma. Igual siempre indicándole a la gente aduanal que te comparta bien esa información. Y bueno, por ahí justo ya nos hace la aclaración Marcela. Sí, es decir, una vez que ya emití mi manifestación de valor, puedo pagar mi pedimento en X días posteriores o tendría que ser de inmediato, 1 o 2 días después, por ejemplo. En el momento justo que tú tengas la oportunidad de realizarla, la realizas, no causa ninguna vigencia o algún tema de que pierda, más bien, que pierda vigencia esta manifestación de valor. Igual la puedes realizar una semana antes, un día antes o en el mismo día que se va a hacer el pago del payment. Ahí sí va a ser como también en tus actividades puedes realizar. Y si ya no tenemos por ahí más preguntas, pues creo que podemos ir finalizando. Igualmente, les agradecemos su asistencia, su confianza de seguir capacitándose con nosotros. Igual, este video, por cualquier duda, sí, perdón, bueno, sí, podríamos llamarlo ya como tal video. También vamos a estarlo publicando en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, para que puedan a posterior seguir consultando cualquier duda que todavía quede, que dices, ahorita ya todo me queda claro. Mañana, pasado mañana, estoy realizando una manifestación de valor y me surge una duda. Con mucho gusto te puedes regresar a ver el video. Por cualquier tema de interpretación, ya va a estar a partir, si todo nos va bien, el día viernes ya va a estar publicado en nuestro canal de YouTube. En caso contrario, pues si no está, igual escríbanos por ahí para que pidiéndonos, exigiéndonos que ya quede para que puedan ustedes también seguir consultando la información. Les agradecemos mucho su asistencia. Muchas gracias, licenciada Gaby, por estar aquí acompañándome en esta sesión. No estaba, de hecho, publicada, no estaba ella convocada, pero pues bueno, siempre el comercio exterior nos sorprende y por qué no seguir sorprendiéndonos todos y teniendo aquí también voces y más experiencias para compartir con ustedes.